Era una tarde calurosa de febrero en Buenos Aires cuando Claudia Herrera salió de su apartamento en el barrio de Palermo para encontrarse con una amiga en un café del centro. Tenía 28 años, trabajaba como diseñadora gráfica freelance y soñaba con algún día hacer algo grande en el mundo de la publicidad. Llevaba puesto un vestido azul claro y sandalias, el cabello castaño recogido en una cola de caballo. Le dijo a su madre por teléfono que regresaría antes de las 8 de la noche. Nunca volvió a casa. Su amiga, Lorena, esperó en el café durante casi una hora. Le envió mensajes, llamó varias veces, pero el teléfono de Claudia sonaba y sonaba sin respuesta. Al principio pensó que tal vez había surgido algo, un trabajo de última hora o un problema familiar. Pero cuando cayó la noche y Claudia seguía sin aparecer, Lorena comenzó a preocuparse de verdad. Si estás viendo este video desde cualquier parte del mundo, por favor, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. La madre de Claudia, Teresa Herrera, llamó a la policía esa misma noche. Los agentes le dijeron lo que siempre decían en estos casos. Había que esperar 24 horas antes de presentar una denuncia oficial de desaparición. Teresa no durmió esa noche. Caminó por el apartamento de su hija, mirando las fotografías en la pared, la computadora encendida con proyectos a medio terminar, la taza de café de la mañana todavía en el fregadero. Todo parecía normal, como si Claudia fuera a entrar por la puerta en cualquier momento con una explicación razonable. Pero pasaron las 24 horas, y luego 48, y después una semana completa sin ninguna noticia. La policía comenzó la investigación. Revisaron las cámaras de seguridad del edificio de Claudia y encontraron las imágenes de ella saliendo a las 4 de la tarde. Caminando por la calle con su bolso al hombro. Luego, desaparecía entre la multitud de la ciudad. Las cámaras del subte no mostraban nada. Nadie la había visto en la estación. Era como si se hubiera evaporado en el aire. Los primeros días fueron una pesadilla de burocracia y frustración. Teresa imprimió cientos de volantes con la foto de Claudia y los pegó por toda la ciudad. Su hermano menor, Mateo, de 24 años, abandonó su trabajo como profesor de música para dedicarse completamente a la búsqueda. Recorrieron hospitales, morgues, refugios, preguntando a cada persona que encontraban si habían visto a una mujer joven de 1,60 m, cabello castaño, ojos verdes, con un pequeño lunar en la mejilla izquierda. Las pistas eran escasas y contradictorias. Un taxista dijo haber visto a una mujer que se parecía a Claudia subiendo a un auto negro cerca de la Plaza Italia, pero no pudo dar más detalles. Una vendedora de un kiosco recordaba a alguien similar comprando una botella de agua, pero no estaba segura de la fecha. Un hombre llamó a la línea directa diciendo que había visto a Claudia en un bar de San Telmo. Pero cuando la policía investigó, resultó ser un caso de identidad equivocada. La familia contrató a un investigador privado, Marcelo Fontana, un hombre de 50 y tantos años, con décadas de experiencia en casos de personas desaparecidas. Marcelo revisó toda la vida de Claudia con lupa. Sus finanzas estaban en orden, sin deudas significativas ni movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias. No había un novio celoso ni un ex despechado. Sus amigos la describían como una persona tranquila, trabajadora, sin enemigos conocidos. No consumía drogas, no frecuentaba lugares peligrosos, era, en todos los sentidos, una persona común viviendo una vida común. Marcelo entrevistó a todos sus clientes recientes. Claudia había trabajado en varios proyectos pequeños el mes anterior. El logo para un restaurante nuevo, el diseño de un folleto para una inmobiliaria, algunos trabajos de retoque fotográfico.
Nada parecía fuera de lo normal. Uno de sus últimos proyectos había sido para una agencia de publicidad llamada Mundo Visión, que estaba desarrollando una campaña internacional para una marca de ropa deportiva. Claudia había enviado sus propuestas por correo electrónico 2 semanas antes de desaparecer, pero la agencia dijo que no la habían seleccionado para el proyecto. Los meses pasaron convirtiéndose en 1 año y luego en 2. Teresa envejeció 10 años en ese tiempo. Su cabello se volvió gris. Las arrugas se profundizaron alrededor de sus ojos. Mateo desarrolló insomnio crónico. Pasaba las noches buscando en Internet, en foros de personas desaparecidas, en grupos de redes sociales, cualquier pista que pudiera llevar a su hermana. La casa familiar se convirtió en un altar a la memoria de Claudia, con sus fotografías cubriendo cada pared, sus pertenencias guardadas como reliquias sagradas. La policía eventualmente clasificó el caso como frío. No había evidencia de secuestro, no había demandas de rescate, no había cuerpo. Claudia Herrera simplemente se había desvanecido. Los detectives sugerían, con tacto pero firmeza, que tal vez había decidido empezar una nueva vida en otro lugar. Pero Teresa conocía a su hija. Claudia nunca los habría dejado así, sin una palabra, sin una explicación. Algo terrible había sucedido. Estaba segura de ello. En 2011, 2 años después de la desaparición, llegó una pista inesperada. Una mujer llamada Patricia contactó a la familia después de ver uno de los volantes que todavía permanecían pegados en algunos postes de luz de la ciudad. Patricia trabajaba como asistente en una clínica privada en las afueras de Buenos Aires. Dijo que en marzo de 2009, justo después de la desaparición de Claudia, había ingresado una paciente joven en estado de amnesia. La mujer no recordaba su nombre, no llevaba identificación y había sido encontrada deambulando por las calles de una zona industrial. La descripción coincidía con Claudia. Teresa y Mateo corrieron a la clínica con el corazón acelerado y lágrimas de esperanza en los ojos. Pero cuando llegaron, descubrieron que la paciente había sido dada de alta meses atrás, después de recuperar la memoria. No era Claudia, era otra mujer con una historia diferente y trágica. La decepción fue devastadora. Los años siguientes trajeron más falsas alarmas. Una llamada de la policía de Rosario sobre un cuerpo no identificado que resultó no ser ella. Un avistamiento en Córdoba que llevó a nada. Un rumor de que había sido vista en Uruguay, que Marcelo investigó personalmente durante 2 semanas sin encontrar nada concreto. Cada nueva esperanza era seguida por un dolor renovado. Para 2015, 6 años después de la desaparición, Teresa había formado un grupo de apoyo para familiares de personas desaparecidas. Se reunían cada jueves en una iglesia local, compartiendo sus historias, sus dolores, sus pequeñas victorias y grandes frustraciones. Había madres que habían perdido hijos, esposas que buscaban maridos, hermanos que añoraban hermanas. Todos unidos por la misma pregunta imposible de responder. ¿Dónde están? Mateo, por su parte, había regresado a enseñar música, pero dedicaba cada momento libre a la búsqueda. Había aprendido técnicas de investigación, había establecido contactos con periodistas, activistas y otros investigadores privados. Mantenía un blog detallado sobre el caso de Claudia, actualizándolo con cualquier información nueva, por pequeña que fuera. El blog atrajo seguidores, algunos genuinamente interesados en ayudar, otros simplemente curiosos, mórbidos. En 2017, 8 años después, Marcelo Fontana admitió que se había quedado sin pistas que seguir. Había revisado cada posible ángulo, había hablado con cientos de personas, había viajado por toda Argentina siguiendo rumores y avistamientos.
Pero Claudia Herrera parecía haberse desvanecido del mundo sin dejar rastro. Le sugirió a la familia que tal vez era tiempo de buscar paz, de encontrar alguna forma de seguir adelante. Teresa se negó rotundamente. Mientras no hubiera un cuerpo, mientras quedara un átomo de esperanza, ella seguiría buscando. El año 2019 comenzó como cualquier otro para la familia Herrera. Una década había pasado desde aquella tarde de febrero. Teresa tenía ahora 63 años, su salud deteriorada por el estrés y la tristeza constante. Mateo, a sus 34 años, nunca se había casado, nunca había dejado de buscar. La casa seguía siendo un santuario a Claudia, congelada en el tiempo, esperando un regreso que parecía cada vez más imposible. Fue en mayo de ese año cuando el mundo cambió para ellos de la manera más inesperada e incomprensible. Mateo estaba en su apartamento una noche, revisando sus redes sociales antes de dormir, cuando vio un anuncio publicitario. Era una campaña global para una marca internacional de cosméticos llamada Eclat. El anuncio mostraba a varias mujeres de diferentes países, cada una representando un aspecto de la belleza natural y auténtica. Y ahí, en el centro de la composición, sonriendo a la cámara con una confianza radiante, estaba su hermana. Al principio pensó que estaba alucinando, que el cansancio y los años de búsqueda finalmente habían quebrado su cordura. Se frotó los ojos, cerró la aplicación y la volvió a abrir. El anuncio seguía ahí. La mujer seguía siendo idéntica a Claudia. El mismo cabello castaño, ahora más largo y con mechas, los mismos ojos verdes, el mismo lunar en la mejilla izquierda. Pero había algo diferente en ella, una madurez en su expresión, una sofisticación en su apariencia que no había estado ahí antes. Con manos temblorosas, Mateo tomó capturas de pantalla. Buscó más información sobre el anuncio. La campaña se llamaba Faces of the World y había sido lanzada simultáneamente en más de 50 países. Había videos, fotos en revistas, vallas publicitarias en ciudades importantes, y en cada una de ellas, ahí estaba ella, la mujer que se parecía exactamente a Claudia Herrera. No durmió esa noche. Llamó a su madre a las 3 de la mañana. Teresa llegó a su apartamento en pijama, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Cuando vio las imágenes, se cubrió la boca con ambas manos. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Era ella. Después de 10 años, habían encontrado a Claudia. Pero las preguntas eran abrumadoras. ¿Cómo era posible? ¿Dónde había estado durante una década? ¿Por qué no había contactado a su familia? ¿Había perdido la memoria? ¿La habían secuestrado y finalmente escapado? ¿O había elegido desaparecer deliberadamente? Mateo contactó inmediatamente a la agencia que había producido la campaña. Se llamaba Lumière Global y tenía oficinas en París, Nueva York, Londres y Tokio. Envió correos electrónicos urgentes a todas las direcciones que pudo encontrar, adjuntando fotos de Claudia de antes de su desaparición, artículos de periódicos sobre el caso, informes policiales. Explicó la situación, rogó por información, por un contacto, por cualquier cosa que pudiera llevarlos a ella. Pasaron 3 días sin respuesta, 3 días durante los cuales Teresa no pudo comer ni dormir. 3 días en los que Mateo llamó a todos los contactos que había hecho durante años de búsqueda. Periodistas, activistas, investigadores. Algunos le dijeron que tal vez era solo una coincidencia, una mujer que se parecía mucho a Claudia. Pero el parecido era demasiado exacto para ser casualidad. Finalmente llegó una respuesta de Lumière Global. Era un correo breve y profesional de una asistente de recursos humanos. Confirmaban que la modelo en la campaña Faces of the World era una mujer llamada Claire Beaumont, de nacionalidad francesa,
representada por una agencia de modelos en París llamada Elite Visage. Proporcionaban la información de contacto de la agencia, Claire Beaumont. El nombre resonó en la mente de Mateo como algo completamente ajeno y equivocado. Su hermana era Claudia Herrera, nacida y criada en Buenos Aires, Argentina hasta la médula. ¿Cómo podía ser ahora una francesa llamada Claire? Contactó a Elite Visage inmediatamente. La conversación fue frustrante. La agencia insistía en proteger la privacidad de sus modelos. No podían simplemente entregarle información personal o facilitar un contacto directo sin el consentimiento de Claire. Mateo explicó la situación una y otra vez, envió documentación, ofreció pruebas de ADN si era necesario. La agencia prometió pasar el mensaje a Claire y dejarla decidir si quería responder. Pasó otra semana en agonía. Teresa había caído en cama, la tensión emocional finalmente cobrando su precio. Su médico le recetó sedantes suaves y le rogó que tratara de descansar. Pero ¿cómo podía descansar cuando su hija, perdida durante 10 años, finalmente había sido encontrada, pero permanecía fuera de alcance? Mateo decidió tomar acción más directa. Usó sus ahorros para comprar un boleto a París. Si la agencia no facilitaba el contacto, él iría personalmente. Encontraría a esta Claire Beaumont y descubriría la verdad con sus propios ojos. Llegó a París una mañana gris de junio. La ciudad era hermosa y abrumadora, un laberinto de calles antiguas y monumentos imponentes. No hablaba francés más allá de algunas frases básicas, pero había traído consigo todas las fotografías de Claudia, todos los documentos del caso, toda la evidencia que había acumulado durante una década. Fue directo a las oficinas de Elite Visage. El edificio era elegante, moderno, con vidrios oscuros y un vestíbulo minimalista. La recepcionista lo miró con una mezcla de compasión y incomodidad cuando explicó por qué estaba ahí. Le pidió que esperara. Hizo una llamada telefónica en francés rápido que Mateo no pudo seguir. Luego le dijo que lo sentía, pero no podían ayudarlo sin una cita previa y el consentimiento de la modelo en cuestión. Mateo no se rindió. Pasó los siguientes 3 días acampando virtualmente fuera del edificio. Llegaba cada mañana a las 8 y se quedaba hasta las 6 de la tarde, esperando, observando. Mostraba la foto de Claudia a cada persona que entraba o salía, preguntando si la conocían, si sabían algo. La mayoría lo ignoraba o sacudía la cabeza negativamente. Algunos lo miraban con lástima. El cuarto día, su persistencia finalmente rindió frutos. Una joven asistente salió del edificio durante su hora de almuerzo y se acercó a él discretamente. Habló en inglés con acento francés. «Sé quién eres y por qué estás aquí. No puedo decirte mucho, pero Claire sabe de tu presencia. Está complicada la situación. No es lo que piensas». Mateo sintió una mezcla de esperanza y confusión. «¿Qué significa eso? ¿Es mi hermana o no? Por favor, solo necesito hablar con ella». La asistente miró alrededor nerviosamente. Ella trabaja en una sesión fotográfica hoy en el distrito de Le Marais. Un estudio llamado Atelier Lumière en la Rue de Rosiers. No te puedo prometer que hablará contigo, pero tal vez tengas suerte. Mateo le agradeció efusivamente y corrió a tomar el metro. Le Marais era un barrio encantador, lleno de boutiques antiguas y cafés bohemios. Encontró el estudio sin demasiada dificultad. Había una entrada discreta con un pequeño letrero de bronce. La puerta estaba cerrada con llave. Tocó el timbre varias veces hasta que un asistente de producción abrió, claramente molesto por la interrupción. «No pueden entrar visitantes durante las sesiones», dijo en inglés, tratando de cerrar la puerta. Mateo puso su pie en el umbral. «Por favor, solo necesito 1 minuto. Es sobre Claire Beaumont. Es urgente. Es una emergencia familiar».
El asistente frunció el ceño, pero algo en la desesperación de Mateo debe haberlo conmovido. «Espera aquí», dijo finalmente, y desapareció dentro del edificio. Pasaron 10 minutos que se sintieron como horas. Mateo podía oír voces amortiguadas desde dentro, el clic ocasional de cámaras, música suave de fondo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría desmayarse. Entonces la puerta se abrió de nuevo, y ahí estaba ella. Por un momento, el tiempo se detuvo completamente. Era Claudia, pero no lo era. La mujer frente a él tenía el rostro de su hermana, eso era innegable. Pero había una elegancia en su postura, una sofisticación en su maquillaje y vestuario que Claudia nunca había tenido. Su cabello estaba peinado en ondas perfectas, llevaba un vestido de diseñador, y sus ojos lo miraban sin ningún reconocimiento. «¿Puedo ayudarte?», preguntó en francés con acento nativo. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Claudia», susurró en español, «soy yo, Mateo, tu hermano». La mujer parpadeó, su expresión permaneciendo cortésmente confundida. «Lo siento. Creo que hay un error. Mi nombre es Claire. No conozco a ninguna Claudia». No», insistió Mateo, sacando su teléfono con manos temblorosas. Le mostró fotografías de ellos dos juntos, de cuando eran niños, de su última Navidad antes de la desaparición. «Míralas. Por favor, solo míralas. Desapareciste hace 10 años. Mamá y yo te hemos estado buscando todo este tiempo». Claire tomó el teléfono y miró las imágenes. Su expresión se suavizó ligeramente, pero seguía siendo distante. «Esta chica se parece a mí, sí. Pero no soy yo. Nací en Lyon, crecí en Francia. Mis padres murieron cuando era adolescente. No tengo hermanos. ¿No recuerdas nada de Argentina, de Buenos Aires, de tu vida antes de 2009? Preguntó Mateo, su voz quebrándose. Claire sacudió la cabeza lentamente. «Mira, entiendo que estás buscando a tu hermana y lo siento mucho por tu pérdida, pero no soy ella. Esto es solo una coincidencia desafortunada». «¿Una coincidencia?», Mateo casi gritó. «Eres idéntica a ella, el mismo lunar en el mismo lugar, la misma forma de tus ojos. Incluso la forma en que inclinas la cabeza cuando hablas. Por favor, solo acepta hacerte una prueba de ADN. Si no eres ella, te dejaremos en paz, pero necesito saber con certeza». Claire pareció considerar esto. Hubo un momento de vacilación en su mirada, algo que Mateo no pudo interpretar. Duda, miedo, culpa, pero luego su expresión se endureció nuevamente. «Lo siento, pero no. No voy a someterme a pruebas médicas para satisfacer la teoría de un extraño. Entiendo tu dolor, de verdad, pero no puedo ayudarte. No soy un extraño, soy tu hermano», gritó Mateo, sintiendo lágrimas de frustración quemando sus ojos. Un hombre grande, probablemente seguridad, apareció detrás de Claire. «¿Hay algún problema, Mademoiselle Beaumont?» Claire negó con la cabeza. «No, está bien. Este señor se estaba yendo». Se volvió hacia Mateo una última vez, su voz más suave. «Te deseo lo mejor en tu búsqueda. Espero que encuentres a tu hermana». Y con eso desapareció dentro del estudio y la puerta se cerró firmemente. Mateo se quedó ahí parado en la calle, sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. La había encontrado después de 10 años. Estaba ahí mismo frente a él, y ella lo había rechazado, o genuinamente no lo recordaba, lo cual planteaba preguntas aterradoras sobre qué le había sucedido. O sabía exactamente quién era y había elegido negar su pasado, lo cual era aún más doloroso. Regresó a su hotel en un estado de shock. Llamó a su madre y trató de explicarle lo que había sucedido. Teresa lloró por teléfono.
una mezcla de alivio de que Claudia estuviera viva y desesperación por no poder llegar a ella. «Tráela a casa», rogó. «No me importa cómo, solo tráela a casa». Pero ¿cómo podía traer a casa a alguien que insistía en ser otra persona? Mateo pasó los siguientes días investigando obsesivamente la vida de Claire Beaumont. Buscó en cada rincón de Internet, en redes sociales, en entrevistas, en artículos de moda. La historia oficial era consistente. Claire Beaumont, nacida en Lyon en 1981, huérfana desde los 16 años, había trabajado en varios empleos antes de ser descubierta por un cazatalentos en un café de París en 2011. Desde entonces, había construido una carrera modesta pero respetable en el modelaje, especializándose en campañas de belleza natural y productos cosméticos. 2011. 2 años después de la desaparición de Claudia. ¿Era una coincidencia o algo más? Mateo contrató a un investigador privado local, un hombre llamado Jean-Marc Dubois, que hablaba español por haber vivido años en Barcelona. Jean-Marc era escéptico al principio, pero cuando vio las fotografías comparativas, su profesionalismo tomó el control. «Haré lo que pueda», prometió, «pero entiende que si esta mujer no quiere ser encontrada, o si realmente cree que es quien dice ser, esto será complicado». Jean-Marc comenzó a indagar. Habló con vecinos de Claire en su apartamento en Montmartre. Investigó sus registros educativos, sus certificados de nacimiento. Y aquí fue donde las cosas se pusieron interesantes. Los documentos de Claire Beaumont eran legítimos según todos los estándares oficiales, pero había lagunas. Su certificado de nacimiento era una reimpresión solicitada en 2010, un año después de la desaparición de Claudia. Su historial educativo anterior a 2009 era vago, con referencias a escuelas que ya no existían o cuyas bases de datos se habían perdido en reorganizaciones administrativas. «No estoy diciendo que los documentos sean falsos», explicó Jean-Marc, «pero hay inconsistencias, como si alguien hubiera construido una identidad usando piezas de registros reales, pero reorganizándolas para crear una nueva persona». «¿Eso es posible?», preguntó Mateo. «Con los recursos adecuados, sí. Especialmente en Europa, donde puedes moverte entre países sin mucha vigilancia. Si alguien quisiera desaparecer de una vida y reaparecer en otra, podría hacerse». La pregunta seguía siendo, ¿por qué? ¿Por qué Claudia habría elegido abandonar su vida, su familia, su identidad, para convertirse en otra persona? ¿O le había sido forzado de alguna manera? Jean-Marc también investigó cómo Claire había llegado al mundo del modelaje. El cazatalentos, que supuestamente la había descubierto, ya no trabajaba en la industria. Rastrearlo llevó semanas, pero finalmente Jean-Marc lo encontró jubilado en el sur de Francia. El hombre, llamado Philippe Arnaud, recordaba vagamente haber reclutado a una joven hace años, pero no tenía detalles específicos. «Reclutaba docenas de chicas en esos días», dijo encogiéndose de hombros. «Era mi trabajo». Pero algo en su manera de hablar le pareció evasiva a Jean-Marc. Con un poco más de presión y la promesa de discreción, Philip admitió algo intrigante. «Mira, a veces en esta industria las chicas vienen con pasados complicados. No hacemos demasiadas preguntas. Si tienen el aspecto correcto y los papeles están en orden, eso es suficiente. Claire siempre fue profesional, nunca dio problemas. Si hay algo más en su historia, no es asunto mío». Esta admisión implícita de que Claire podría tener un pasado oculto fue suficiente para que Mateo sintiera que estaba en el camino correcto. Pero necesitaba más. Necesitaba evidencia concreta, algo que Claire no pudiera negar. La oportunidad llegó de manera inesperada. Elite Visage estaba organizando un evento de caridad, una gala para recaudar fondos para refugios de mujeres víctimas de violencia.
Claire Beaumont sería una de las modelos presentando una subasta de moda. El evento era público, con boletos disponibles para comprar. Mateo adquirió un boleto y asistió a la gala con Jean-Marc. Llegaron temprano, mezclándose con la multitud elegante de parisinos adinerados y entusiastas de la moda. Cuando Claire apareció en el escenario, luciendo un vestido de noche espectacular, Mateo sintió el mismo golpe emocional que la primera vez que la había visto. Era su hermana. No importaba qué nombre usara o qué vida pretendiera haber vivido. La conocía hasta en el nivel más profundo de su ser. Después del desfile, había una recepción donde los asistentes podían socializar con las modelos y hacer donaciones adicionales. Mateo se acercó a Claire, manteniendo su compostura con dificultad. «Disculpa», dijo en su mejor francés, «eres Claire Beaumont, ¿verdad? Me encantó tu presentación». Claire le sonrió cortésmente, una sonrisa profesional y distante. «Gracias, es muy amable de tu parte». «Me preguntaba», continuó Mateo, cambiando al español, «si podrías firmarme esto». Le extendió una fotografía. No era una foto publicitaria de Claire, era una fotografía de Claudia con su familia, tomada 6 meses antes de su desaparición. La reacción de Claire fue instantánea y reveladora. Su rostro palideció. Su mano tembló ligeramente mientras tomaba la fotografía. Sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido reconocimiento o miedo, o tal vez ambos. Por un momento la máscara de Claire Beaumont se resquebrajó y Mateo pudo ver a Claudia debajo. «¿De dónde sacaste esto?», susurró, todavía en francés, pero con una voz áspera. «De mi familia», respondió Mateo en español. «Nuestra familia». «Por favor, Claudia, solo háblame, explícame qué pasó. No estoy enojado, no te voy a obligar a nada, solo necesito entender». Claire miró alrededor nerviosamente. Otros invitados comenzaban a notar la interacción tensa. «No aquí», murmuró. «Dame tu número». «Te contactaré». «¿Lo prometes?», preguntó Mateo, su voz quebrándose. Claire asintió casi imperceptiblemente y se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud. Mateo esperó durante 3 días angustiosos. Mantuvo su teléfono consigo cada segundo, incluso mientras dormía. Jean-Marc le aconsejaba paciencia, pero cada hora que pasaba sin noticias aumentaba su ansiedad. ¿Y si ella no llamaba? ¿Y si había sido otra falsa alarma, otro corazón roto? Pero en la noche del tercer día, su teléfono finalmente sonó con un número desconocido. «Mateo». La voz era suave, vacilante, hablando español con un acento que mezclaba Argentina y Francia. «Claudia», respondió, casi sin poder respirar. Hubo una larga pausa. Luego, «Sí, soy yo». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Mateo sin control. «¿Dónde has estado? ¿Por qué no nos llamaste? Mamá ha estado enferma de preocupación. Todos pensamos que estabas muerta». «Lo sé», dijo Claudia, su voz rompiéndose. «Lo sé y lo siento tanto. No tienes idea de cuánto lo siento. Entonces explícame, ayúdame a entender». Otra pausa larga. Luego, «No por teléfono. ¿Puedes encontrarte conmigo mañana? Hay un café llamado Le Petit Coin, cerca del Jardin du Luxembourg, a las 3 de la tarde». «Estaré ahí», prometió Mateo. «Por favor, no desaparezcas de nuevo». «No lo haré. Es hora de que sepas la verdad». La tarde siguiente Mateo llegó al café media hora antes. El lugar era tranquilo, con mesas pequeñas y una decoración vintage. Ordenó un café que no tocó y esperó, mirando cada persona que entraba por la puerta. Claudia llegó exactamente a las 3. Llevaba ropa casual, jeans y un suéter simple, sin maquillaje. El cabello recogido en una cola de caballo. Así se parecía más a la hermana que él recordaba. Se sentó frente a él, sus manos temblando ligeramente mientras ordenaba un té. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente.
Por el principio, sugirió Mateo. ¿Qué pasó el día que desapareciste? Claudia tomó una respiración profunda. Fui a encontrarme con Lorena, eso era verdad. Pero en el camino recibí una llamada de Mundo Visión, la agencia de publicidad. Dijeron que habían reconsiderado mi propuesta y querían reunirse conmigo inmediatamente para discutir un contrato grande. Estaba tan emocionada. Esta era la oportunidad que había estado esperando. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Debería haberlo hecho. Dios, debería haberlo hecho. Pero ellos hicieron que sonara urgente, como si fuera ahora o nunca. Cancelé con Lorena por mensaje. Pensé que sería solo una hora. Fui a su oficina. ¿Y qué pasó ahí? Claudia cerró los ojos. El dolor evidente en su rostro. No eran quienes decían ser. O más bien, Mundo Visión era real. Pero las personas que me contactaron estaban usando su nombre falsamente. Cuando llegué a la dirección que me dieron, era un edificio diferente. Un hombre me estaba esperando. Dijo que era de una agencia internacional de modelos, que habían visto mi trabajo y querían ofrecerme un contrato en Europa. ¿Y le creíste? Era convincente, tenía contratos reales, fotos de otras modelos que supuestamente representaba, pero había algo que se sentía mal. Cuando traté de irme, él se volvió agresivo. Dijo que ya habían invertido dinero en mí, que tenía que cumplir con el acuerdo. Yo no había firmado nada, no había acuerdo. Traté de salir y él me agarró. Mateo sintió rabia hirviendo en su pecho. ¿Te lastimó? Me drogó, dijo Claudia, su voz apenas un susurro. Puse algún tipo de droga en el agua que me ofreció. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un departamento desconocido. Estaba desorientada, asustada. Había una mujer ahí, mayor, que hablaba español con acento europeo. Me dijo que estaba en Buenos Aires, que había tenido un colapso nervioso y ellos me estaban ayudando a recuperarme. Pero no era verdad. No, me mantuvieron ahí durante semanas. Nunca me dejaban sola. Siempre había alguien vigilando. Me daban medicamentos que me mantenían confundida, incapaz de pensar claramente. Cuando finalmente las drogas comenzaron a disminuir y pude pensar de nuevo, me di cuenta de que no estaba en Argentina. Los enchufes eran diferentes, las etiquetas en los productos eran en francés. Estaba en Francia. ¿Cómo llegaste ahí? Deben haberme transportado mientras estaba sedada. Tal vez en avión con un pasaporte falso, no lo sé. Cuando confronté a la mujer, ella finalmente admitió la verdad. Yo era parte de una operación de tráfico, no tráfico sexual. Se apresuró a aclarar viendo la expresión de Mateo. Era más sutil que eso. Ellos reclutaban chicas jóvenes con el aspecto correcto, las traían a Europa ilegalmente, les daban nuevas identidades y las ponían a trabajar en la industria del modelaje. Las agencias estaban involucradas, tomando una parte de las ganancias. Las chicas vivían en apartamentos controlados. Su dinero era manejado por la organización. Era como esclavitud moderna, pero disfrazada de oportunidad de carrera. Mateo estaba horrorizado. ¿Por qué no escapaste? ¿Por qué no fuiste a la policía? Lo intenté, dijo Claudia, lágrimas rodando por sus mejillas. Una vez logré salir del apartamento y encontrar una comisaría. Pero cuando traté de explicar lo que estaba pasando, ellos verificaron mi identificación y encontraron que yo era Claire Beaumont, ciudadana francesa, legalmente empleada por una agencia de modelos respetable. Pensaron que estaba teniendo un episodio psicótico. Me devolvieron a la agencia y ellos me castigaron. Me mantuvieron sedada por semanas. Cuando finalmente me dejaron estar consciente de nuevo, la lucha había salido de mí. ¿Cuánto tiempo duró esto? 2 años. 2 años de pesadilla. Pero luego algo cambió. El hombre que dirigía la operación fue arrestado por algo no relacionado, fraude financiero, creo. La red comenzó a desmoronarse.
Las chicas empezaron a ser liberadas, algunas deportadas de vuelta a sus países de origen, pero para entonces yo era Claire Beaumont en todos los registros oficiales. No tenía pasaporte argentino, no tenía manera de probar quién había sido, pero podías haber llamado a casa. Podías habernos dicho que estabas viva. Claudia cubrió su rostro con las manos. Tenía miedo de que si hacía ruido, si trataba de volver, ellos me encontrarían. Todavía había personas de la organización libres, personas poderosas, y yo estaba avergonzada, tan avergonzada. Había sido tan ingenua, tan estúpida. Me había dejado llevar por promesas brillantes y había perdido todo. No fue tu culpa, dijo Mateo firmemente. Fuiste víctima de criminales. Mamá y yo nunca te habríamos juzgado. Lo sé ahora, pero en ese momento estaba rota mentalmente. Me había convertido en Claire Beaumont, en mi cabeza también. Era más fácil ser ella que recordar ser Claudia, recordar todo lo que había perdido. Así que simplemente seguí trabajando como modelo. La agencia que me representaba ahora era legítima, sin conexión con la red de tráfico. Construí una vida. No era la vida que quería, pero era una vida. ¿Y nunca pensaste en nosotros? ¿En mamá buscándote? ¿En mí pasando cada día preguntándome si estabas muerta? Claudia sollozó abiertamente ahora. Pensaba en ustedes cada día, cada maldito día. Pero mientras más tiempo pasaba, más imposible parecía volver. ¿Cómo podía explicar dónde había estado? ¿Cómo podía justificar no haber contactado antes? Así que me convencí de que era mejor dejarlos pensar que estaba muerta, dejarlos eventualmente seguir adelante, que volver y traer todo este dolor y confusión. Mateo se estiró a través de la mesa y tomó las manos de su hermana. Nunca habríamos seguido adelante, mamá nunca se rindió, yo nunca me rendí, y ahora te encontré. Puedes volver a casa. Claudia sacudió la cabeza. No es tan simple. Legalmente soy Claire Beaumont. No tengo documentos argentinos. Y si trato de exponer lo que me pasó, podría haber repercusiones. Algunas de las personas involucradas todavía tienen influencia. Podría ser peligroso. Entonces haremos esto correctamente, dijo Mateo. Jean-Marc puede ayudarnos, podemos trabajar con abogados, con las autoridades apropiadas, pero primero solo necesito que hables con mamá. Solo una llamada telefónica. Necesitas saber que estás viva. Claudia vaciló, luego asintió lentamente. Está bien, sí, tienes razón, ya es suficiente. Esa noche, con Mateo a su lado para apoyo, Claudia llamó a Argentina. Teresa contestó el teléfono con su voz cansada habitual, probablemente esperando otra falsa pista o vendedor telefónico. «Mamá», dijo Claudia, su voz temblando. Hubo un momento de silencio. Luego, «¿Claudia? ¿Eres realmente tú?» «Sí, mamá, soy yo. Estoy viva. Estoy en París. Lo siento tanto. Lo siento por todo». Teresa lloró con tanta fuerza que apenas podía hablar. Cuando finalmente pudo, solo repetía, mi niña, pensé que te había perdido». Hablaron durante horas. Claudia le contó todo, cada detalle doloroso. Teresa escuchaba, llorando pero también firme, mostrando la fortaleza que la había mantenido buscando durante 10 años. Los meses siguientes fueron complicados. Jean-Marc ayudó a conectar a Claudia con organizaciones que asistían a víctimas de tráfico humano. Un equipo de abogados comenzó el proceso largo de restaurar su identidad legal. Fue difícil porque Claudia había estado físicamente libre durante años sin reportar el crimen, lo que complicaba su caso. Pero con paciencia y documentación meticulosa, comenzaron a hacer progreso. Claudia dio testimonio confidencial a las autoridades francesas y argentinas sobre la red de tráfico. Su información ayudó a identificar a varias personas que todavía operaban en los márgenes de la industria de la moda.
No todos fueron arrestados. El alcance completo de la red probablemente nunca sería desenmascarado, pero fue un comienzo. Mientras tanto, Claudia tomó la decisión de retirarse del modelaje. No podía continuar siendo Claire Beaumont, ni en nombre ni en espíritu. Era hora de reclamar su verdadera identidad, sin importar cuán difícil fuera. Teresa voló a París 6 meses después de la reunión. Ver a madre e hija abrazarse en el aeropuerto, ambas llorando y riendo simultáneamente, fue uno de los momentos más emotivos de la vida de Mateo. Teresa se quedó durante semanas, ayudando a Claudia a prepararse para el eventual regreso a Argentina. El proceso legal para restaurar la identidad de Claudia tomó casi 2 años más. Requirió pruebas de ADN, testimonios de amigos y familiares, revisión extensa de registros médicos y dentales, y la cooperación de múltiples gobiernos. Pero finalmente, en 2021, 12 años después de su desaparición, Claudia Herrera recuperó oficialmente su nombre. Regresó a Buenos Aires en septiembre de ese año. El aeropuerto estaba lleno de periodistas. La historia había capturado la atención internacional, pero Claudia manejó la atención mediática con gracia, dando una breve conferencia de prensa donde agradeció a todos los que la habían buscado y destacó la importancia de la conciencia sobre el tráfico humano. «Tuve suerte», dijo frente a las cámaras. «Sobreviví y finalmente encontré mi camino de regreso. Pero hay miles de personas, principalmente mujeres y niñas, que siguen atrapadas en situaciones similares. Necesitamos hacer más para proteger a los vulnerables y traer justicia a los perpetradores». La readaptación a la vida en Argentina no fue fácil. Claudia había perdido más de una década. Sus amigos se habían casado, tenido hijos, seguido adelante con sus vidas. El mundo había cambiado dramáticamente, pero tenía a su familia, y eso era lo más importante. Con el tiempo, Claudia comenzó a trabajar con organizaciones sin fines de lucro que combatían el tráfico humano y ayudaban a sobrevivientes. Usó su experiencia y su nueva plataforma pública para hacer conciencia sobre los peligros de las oportunidades de carrera que parecían demasiado buenas para ser verdad, especialmente en industrias que glorificaban ciertos estándares de belleza. También comenzó a escribir. Un terapeuta le había sugerido el diario como forma de procesar su trauma y eventualmente esas entradas se convirtieron en un libro. Se tituló 12 años perdidos, de Buenos Aires a París y de vuelta, y se convirtió en un bestseller tanto en Argentina como internacionalmente. Las ganancias fueron donadas a refugios para víctimas de tráfico. Mateo eventualmente encontró su propia paz también. Había dedicado gran parte de su vida adulta a buscar a su hermana, y ahora que la había encontrado, tuvo que redescubrirse a sí mismo. Volvió a enseñar música a tiempo completo y eventualmente conoció a una mujer llamada Sofía, una colega maestra. Se casaron en una ceremonia pequeña, con Claudia como dama de honor. Fue la primera vez en 12 años que Teresa sonrió sin un toque de tristeza detrás de sus ojos. Teresa vivió para ver a sus 2 hijos reconstruir sus vidas. Su salud mejoró dramáticamente una vez que Claudia volvió a casa. El estrés y la tristeza que la habían consumido durante tantos años se aliviaron. Pasaba sus días en el jardín, cocinando las comidas favoritas de sus hijos y compartiendo historias de cuando eran pequeños. En cuanto a la red de tráfico, la investigación continuó durante años. Las autoridades descubrieron que la operación había sido más grande de lo que cualquiera había imaginado, con conexiones en múltiples países y docenas de víctimas. El caso de Claudia se convirtió en uno de los testimonios clave que ayudó a desmantelar lo que quedaba de la organización. Varios miembros de alto rango fueron eventualmente arrestados y condenados,
aunque como siempre en casos de crimen organizado, algunos escaparon de la justicia. La historia de Claudia Herrera resonó con personas alrededor del mundo. No era solo una historia de tragedia, sino de supervivencia, de resiliencia, de una familia que nunca se rindió. Inspiró cambios en políticas, mejor entrenamiento para las fuerzas del orden, en la identificación de víctimas de tráfico y mayor conciencia sobre los métodos que usan estos criminales para reclutar víctimas. Años después, cuando le preguntaron en una entrevista si estaba enojada por los años que le habían robado, Claudia reflexionó cuidadosamente antes de responder. Por supuesto que hay dolor. Perdí mi juventud, perdí años con mi familia, perdí oportunidades que nunca volverán. Pero estar enojada no cambiará el pasado. Lo que puedo hacer es usar mi experiencia para ayudar a otros, para asegurarme de que menos personas pasen por lo que yo pasé. Eso le da significado a mi sufrimiento. También habló sobre la complejidad de haber vivido como otra persona durante tanto tiempo. Hubo momentos en los que realmente me perdí en Claire Beaumont. No era completamente un acto. Era mi mecanismo de supervivencia, convertirme en otra persona porque Claudia estaba demasiado rota para funcionar. Tuve que aprender a integrar ambas partes de mí misma, a aceptar que soy tanto la chica que desapareció de Buenos Aires como la mujer que sobrevivió en París. La familia Herrera encontró una nueva normalidad. No era la vida que habían tenido antes de 2009, nunca podría serlo. Pero era una vida llena de amor, gratitud y aprecio por cada día juntos. Celebraban cada cumpleaños, cada feriado, cada logro pequeño con una intensidad que solo aquellos que han conocido la pérdida verdadera pueden entender. Claudia nunca volvió al modelaje, pero encontró una nueva pasión en la fotografía. Comenzó a documentar las historias de otros sobrevivientes de tráfico, creando retratos poderosos que capturaban tanto su dolor como su fortaleza. Su trabajo fue exhibido en galerías en Argentina, Europa y Estados Unidos, ganando reconocimiento crítico y ayudando a poner rostros humanos a una crisis que muchos preferían ignorar. En 2024, 15 años después de su desaparición, Claudia regresó a París. No para vivir, sino para cerrar ese capítulo completamente. Visitó los lugares donde había estado atrapada, donde había sufrido. Fue un peregrinaje doloroso, pero necesario. Con ella estaban Mateo y Teresa, brindándole el apoyo que siempre había merecido. Mientras caminaban por las calles de Le Marais, pasaron por el Atelier Lumière, donde Mateo había confrontado a Claire Beaumont por primera vez. Claudia se detuvo frente al edificio, mirándolo durante un largo momento. ¿Estás bien?, preguntó Mateo. Claudia asintió. Solo estaba pensando en quién era cuando estaba aquí, qué asustada estaba, qué perdida. Y mira dónde estoy ahora. Tengo mi nombre de vuelta, mi familia, mi vida. Gané. A pesar de todo, gané. Esa noche cenaron en un pequeño restaurante argentino en el Distrito 13, un pedazo de casa en la ciudad que había sido tanto prisión como refugio. Brindaron con vino tinto, por la familia, por la supervivencia, por el futuro. Por los perdidos y encontrados, dijo Teresa, levantando su copa. Por nunca rendirse, añadió Mateo. Por volver a casa, concluyó Claudia. Y en ese momento, rodeada por las personas que la amaban incondicionalmente, Claudia Herrera finalmente sintió que verdaderamente había regresado, no solo geográficamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Había encontrado el camino de vuelta a sí misma. La historia de Claudia Herrera continúa siendo contada, compartida, recordada. No solo como una advertencia sobre los peligros que existen en el mundo,
sino como un testimonio de la fuerza del amor familiar y la capacidad humana de sobrevivir incluso las circunstancias más horribles. Y cada vez que alguien ve aquella campaña publicitaria de ECLA de 2019, esas imágenes de Claire Beaumont sonriendo con confianza a la cámara, ahora saben la verdad detrás de esa sonrisa. Saben que debajo del maquillaje y el glamour había una mujer luchando por su identidad, por su libertad, por su derecho a ser quien realmente era. La desaparición de Claudia Herrera duró 10 años en realidad, pero el viaje para reclamarse completamente a sí misma continuó mucho después de su regreso físico a Argentina. Es un recordatorio de que las víctimas de crímenes como estos no simplemente se recuperan una vez que son liberadas. La sanación es un proceso largo, complicado, que requiere apoyo, paciencia y amor inquebrantable. Hoy, Claudia vive en un apartamento pequeño en Buenos Aires, no muy lejos de donde creció. Visita a su madre regularmente, almuerza con Mateo y su familia cada domingo. Ha formado nuevas amistades y reconectado con algunas viejas.